Hola, soy José, y hoy les voy a contar una historia que me ha atormentado durante años. Una historia que comienza con un pecado, un error que cometí y que desencadenó una serie de eventos que jamás olvidaré. Esta no es una historia cualquiera, es un relato de brujería, de arrepentimiento, y de cómo el pasado puede perseguirte hasta que enfrentes tus demonios. Si crees que conoces los límites de lo real y lo sobrenatural, te aseguro que después de escuchar esto, lo pensarás 2 veces. Todo comenzó hace unos años, cuando yo tenía apenas 19 años. Vivía en un pequeño pueblo en el sur de México, un lugar donde todos se conocen y los secretos árabes permanecen ocultos por mucho tiempo. Mi prima, Lucía, era 2 años menor que yo. Éramos cercanos, casi como hermanos, pero algo cambió entre nosotros durante una de esas calurosas noches de verano. Fue un error, un momento de debilidad que nunca debió ocurrir. Ambos lo sabíamos, pero en ese instante, el remordimiento no existía. Solo había pasión, confusión y un pecado que marcaría nuestras vidas para siempre. Después de aquella noche, todo pareció normal al principio. Lucía y yo evitamos hablar de lo sucedido, como si ignorándolo, pudiéramos borrarlo de nuestra memoria. Pero algo cambió en ella. Lucía comenzó a actuar de manera extraña, como si estuviera poseída por algo que no podía controlar. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían vacíos, y su risa, que solía ser contagiosa, se volvió fría y distante. Una semana después de aquel fatídico encuentro, Lucía desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Mi familia estaba desesperada, y yo me sentía culpable, como si de alguna manera, lo que habíamos hecho hubiera provocado su desaparición. Los días pasaron, y no había rastro de ella. Hasta que una noche, recibí una llamada que me heló la sangre. Era Lucía. Su voz sonaba distorsionada, como si estuviera hablando desde otro mundo. Me dijo que estaba en un lugar llamado el Monte de las Ánimas, un sitio que todos en el pueblo conocían, pero que nadie se atrevía a visitar. Se rumoreaba que era un lugar maldito, donde las brujas realizaban sus rituales y donde los espíritus de los muertos vagaban sin descanso. Lucía me pidió que fuera a buscarla, que solo yo podía salvarla. Y aunque cada fibra de mi ser me decía que no fuera, sabía que no podía dejarla allí. Así que, armado de valor y con el corazón latiendo descontroladamente, me dirigí hacia el Monte de las Ánimas. La luna brillaba intensamente en el cielo, iluminando el camino, pero también proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. El aire era denso, y cada paso que daba sentía como si algo me observara desde la oscuridad. Cuando finalmente llegué al lugar, encontré a Lucía. Estaba de pie en medio de un círculo de velas negras, con los ojos completamente blancos y un aura oscura que la rodeaba. Me miró fijamente y dijo: «José, cometimos un pecado, y ahora debemos pagar por ello». Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible me empujó hacia el círculo, y todo a mi alrededor comenzó a girar. Sentí como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo, y en ese momento, supe que había caído en una trampa de la que no podría escapar fácilmente. Cuando recuperé la conciencia, estaba tendido en el suelo, dentro del círculo de velas negras. Lucía estaba frente a mí, pero ya no era la Lucía que conocía. Su voz era grave, como si varias personas hablaran a través de ella al mismo tiempo. Me dijo que habíamos profanado algo sagrado aquella noche, y que ahora debíamos pagar el precio. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero una cosa era clara: estábamos en medio de algo mucho más grande y oscuro de lo que podía imaginar. Lucía comenzó a recitar palabras en una lengua que no reconocía. El viento sopló con fuerza, apagando las velas una por una, hasta que solo quedó la oscuridad. De repente, sentí una presencia a mi alrededor, como si algo invisible nos estuviera observando. Lucía extendió su mano hacia mí y me dijo: «José, debes arrepentirte. Debes confesar tu pecado, o nunca saldremos de aquí». El miedo me paralizó, pero sabía que tenía que hacer algo. Con voz temblorosa, comencé a hablar.
Le conté a Lucía, o a lo que fuera que la poseía, cómo me sentía culpable por lo que habíamos hecho. Le dije que nunca quise lastimarla, que fue un error que jamás debió ocurrir. Mientras hablaba, sentí un peso que se levantaba de mi pecho, pero también noté que las sombras a nuestro alrededor se movían, como si estuvieran escuchando cada una de mis palabras. Lucía cerró los ojos y comenzó a temblar. De repente, una luz tenue emergió de su cuerpo y las sombras retrocedieron. Me dijo que el arrepentimiento era el primer paso, pero que no era suficiente. Para romper la maldición, teníamos que completar un ritual. Un ritual que involucraba enfrentar nuestros miedos más profundos y pedir perdón no solo entre nosotros, sino también a las fuerzas que habíamos ofendido. Ella me guió a través del ritual. Encendimos velas blancas esta vez y colocamos hierbas y piedras en un patrón específico. Lucía me hizo cortar mi mano y dejar caer unas gotas de sangre en el centro del círculo. Luego, ella hizo lo mismo. Juntos, recitamos una oración que ella me enseñó, pidiendo perdón y liberación. El aire a nuestro alrededor se volvió más ligero y las sombras parecieron disiparse. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, escuché una risa fría y gutural. Las velas se apagaron de golpe y una voz susurró en mi oído: el pecado no se olvida tan fácilmente. Lucía gritó y vi como una figura oscura se materializaba detrás de ella. Era una mujer, o algo que parecía una mujer, con ojos brillantes y una sonrisa que helaba la sangre. Era una bruja, o al menos eso parecía, y estaba allí para reclamar lo que le pertenecía. La bruja nos miró a ambos y dijo: ustedes han perturbado el equilibrio, y ahora deben pagar. Uno de los dos debe quedarse conmigo. Sentí un frío recorrer mi espalda. Lucía me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: José, esto es por mi culpa. Yo me quedaré. Pero no podía permitirlo. No podía dejar que ella se sacrificara por mí. En un acto de desesperación, tomé una de las velas blancas y la arrojé hacia la bruja. La llama se avivó al contacto con su figura, y ella gritó de dolor. Lucía aprovechó el momento para recitar otra oración, esta vez con más fuerza. La luz de las velas restantes se intensificó, y la bruja comenzó a desvanecerse, como si la luz la estuviera consumiendo. Antes de desaparecer por completo, la bruja nos lanzó una última mirada y dijo: esto no ha terminado. Luego, se desvaneció en la oscuridad, y el silencio volvió al monte de las ánimas. Lucía y yo estábamos exhaustos, pero sabíamos que no podíamos quedarnos allí. Con las pocas fuerzas que nos quedaban, salimos corriendo del lugar, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegamos a casa, nos prometimos nunca hablar de lo sucedido. Pero sabía que no podía simplemente olvidarlo. La bruja había dicho que esto no había terminado, y yo sentía que su presencia aún nos acechaba. Pasaron los días, y todo parecía volver a la normalidad. Lucía recuperó su vitalidad, y yo intenté seguir con mi vida. Pero las pesadillas no me dejaban en paz. Soñaba con la bruja, con su risa fría y sus ojos brillantes. Sabía que no podía ignorarlo por más tiempo. Tenía que hacer algo para asegurarme de que nunca volvería. Después de aquella noche en el Monte de las Ánimas, intenté convencerme de que todo había terminado. Lucía y yo habíamos sobrevivido, y la bruja parecía haberse desvanecido para siempre. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que no era así. Las pesadillas continuaban, y cada noche me despertaba sudando, con la imagen de aquellos ojos brillantes grabados en mi mente. La bruja había dicho que esto no había terminado, y yo sentía que su amenaza era real. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. No podía hablar con mi familia sobre lo que había sucedido, no lo entenderían, y probablemente pensarían que estaba loco. Pero recordé a una mujer mayor del pueblo, doña Carmen, a quien todos acudían cuando tenían problemas que no podían resolver. Se decía que era una curandera, alguien que conocía los secretos de las hierbas y los rituales. Tal vez ella podría ayudarme. Con mucho cuidado,
Me acerqué a su casa, una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. Doña Carmen me recibió con una mirada penetrante, como si ya supiera por qué estaba allí. Sin decir una palabra, me hizo pasar y me ofreció un té de hierbas. Después de un largo silencio, finalmente le conté todo: el pecado que había cometido con Lucía, la desaparición de mi prima, el ritual en el Monte de las Ánimas y la aparición de la bruja. Doña Carmen escuchó en silencio, sin juzgarme, y cuando terminé, asintió lentamente. «Has perturbado un equilibrio muy antiguo», me dijo. «La bruja que viste no era una simple entidad, era un espíritu que custodia los pecados de aquellos que profanan lo sagrado. Para liberarte de su maldición, debes hacer más que arrepentirte. Debes reparar el daño que causaste». Me explicó que debíamos realizar un ritual de purificación, uno que involucraba no solo a Lucía y a mí, sino también a la tierra que habíamos profanado. Doña Carmen me dio una lista de cosas que necesitábamos: velas blancas, incienso, hierbas específicas y un objeto personal de cada uno de nosotros que representara nuestra conexión con el pecado. También me dijo que debíamos volver al Monte de las Ánimas, pero esta vez con una intención clara: pedir perdón y cortar todo vínculo con la bruja. Lucía, aunque temerosa, aceptó ayudarme. Sabía que no podíamos seguir viviendo con este peso sobre nuestras conciencias. Así que, una noche de luna llena, regresamos al lugar que tanto nos había atormentado. Doña Carmen nos acompañó, guiándonos en cada paso del ritual. Colocamos las velas en un círculo y encendimos el incienso. Doña Carmen nos hizo sentarnos en el centro del círculo y nos entregó un pequeño frasco con un líquido oscuro. «Esto es una mezcla de hierbas y agua bendita», nos explicó. «Deben beberlo y luego confesar sus pecados en voz alta, no solo entre ustedes, sino también a la tierra y a los espíritus que custodian este lugar». Con manos temblorosas, bebimos el líquido. Tenía un sabor amargo, pero también una sensación reconfortante. Uno por uno, comenzamos a hablar. Confesamos nuestro pecado, nuestro arrepentimiento y nuestro deseo de reparar el daño que habíamos causado. Mientras hablábamos, sentí como si una carga enorme se estuviera levantando de mi pecho. Las velas brillaban con más intensidad y el aire a nuestro alrededor parecía vibrar con una energía poderosa. Doña Carmen comenzó a recitar una oración en una lengua antigua, y las sombras que nos rodeaban comenzaron a retroceder. De repente, sentí una presencia a mi lado. Era la bruja, pero esta vez no parecía amenazante. Sus ojos ya no brillaban con malicia, sino con una tristeza profunda. Me miró y dijo que el arrepentimiento verdadero tiene un poder que ni siquiera yo puedo ignorar. Están perdonados, pero nunca olviden el precio de sus acciones. Luego, se desvaneció en la oscuridad, y las velas se apagaron una por una. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Doña Carmen nos ayudó a levantarnos y nos dijo: «Es hora de irse. La maldición se ha roto, pero deben vivir con la lección que han aprendido». Desde aquel día, Lucía y yo hemos seguido caminos separados. Ambos sabemos que lo que sucedió entre nosotros fue un error, pero también entendemos que el perdón y el arrepentimiento pueden sanar incluso las heridas más profundas. Las pesadillas han cesado, y ya no siento esa presencia oscura acechándome. Sin embargo, nunca olvido lo que viví, y siempre llevo conmigo la lección de que nuestras acciones tienen consecuencias, a veces más allá de lo que podemos comprender.